Actualmente, uno de los temas que más polémica provoca en la aplicación del derecho internacional es la forma en que éste interactúa con el derecho interno. En ese sentido, parecería que existe una diferencia irreconciliable entre el cumplimiento del derecho doméstico y el derecho convencional. Hola, espero que estén muy bien. En esta cápsula del Centro de Ética Judicial analizaremos los fundamentos del margen nacional de apreciación, que es una herramienta hermenéutica o una doctrina que facilita la aplicación paciente, comprensiva del derecho internacional público en el derecho doméstico. Esa libertad interpretativa de la que se trata el margen nacional de apreciación o diferencia internacional se concede en el entendido de que son las autoridades nacionales las que mejor conocen las circunstancias locales, concretas, en que se aplica un tratado internacional. Eso es algo muy natural, como todos lo podemos entender, porque finalmente quienes tienen un contacto inmediato, absolutamente cercano, con las condiciones específicas concretas en donde se aplica el tratado, son precisamente los órganos estatales y no a aquellos tribunales internacionales o supranacionales. El margen nacional de apreciación, en ese sentido, es una herramienta eminentemente práctica. Y esto se debe a que su origen también es muy práctico. El margen nacional de apreciación nació en una sentencia, específicamente en la sentencia dictada por la Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso Chipre, es decir, en el caso Grecia contra Reino Unido, que en esencia trató sobre un asunto en el que se tenían que dirimir las controversias suscitadas por la aplicación de medidas de emergencia causadas por revueltas sociales en Chipre. La pregunta principal a la que responde el margen nacional de apreciación es si las autoridades domésticas, al aplicar una norma de carácter convencional, lo han hecho de manera apropiada, proporcional, mesurada o no. Esta pregunta se tiene que resolver siempre teniendo en consideración que a las autoridades internacionales les debe quedar claro que son las nacionales quienes deben tener un espacio de autonomía para interpretar los tratados internacionales en función de la propia realidad nacional. El margen nacional de apreciación, si bien es cierto que nació en el seno de un órgano garante de derechos humanos, es también susceptible de aplicarse en cualquier otra materia. Por ejemplo, el margen nacional de apreciación se puede utilizar en la interpretación de tratados en materia, por ejemplo, de comercio internacional o bien en asuntos que versen sobre relaciones consulares. En ese sentido, el margen de apreciación es una herramienta dúctil o es una herramienta multifacética que no solamente se aplica a la interpretación de tratados internacionales en materia de derechos humanos. En cuanto a la finalidad del uso del margen nacional de apreciación, existen varias explicaciones y también se puede utilizar en diferentes momentos. Hablando de las finalidades, se puede utilizar bien para flexibilizar el sentido de un tratado internacional y su interpretación, o bien para negar que un Estado tiene tal posibilidad flexible de interpretar el tratado. Hablando de los momentos en que se puede utilizar y de las sedes en que se puede utilizar el margen de apreciación, encontramos que este se puede emplear en la interpretación doméstica de un tratado internacional, es decir, las autoridades nacionales son las que usan el margen de apreciación para interpretar el tratado en su orden jurídico interno o nacional, mientras que también se puede utilizar en el seno de un órgano supranacional para dictar una sentencia. También puede ser utilizado para aplicar la sentencia dictada por un órgano internacional
en el orden jurídico local. Es decir, la sentencia dictada por un tribunal internacional se aplica a continuación o se cumple a continuación por las autoridades nacionales usando el margen nacional de apreciación. Y también tenemos que el margen de apreciación se puede utilizar para dictar las medidas de no repetición de violaciones de derechos humanos. Esto hablando claramente de esa materia en específico. El margen de apreciación suscita muchas preguntas y también críticas. Ellas se pueden responder con la aplicación mesurada de la diferencia internacional, partiendo de criterios, principios hermenéuticos, principios generales del derecho internacional público, que ayudarían a hacer más razonable, más medida, más sensata y finalmente más justa la aplicación del margen. Por ello es importante saber cuáles son esos principios o criterios que guían el empleo del margen nacional de apreciación a nivel internacional. Pero eso merece una nueva